Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio de Comunicación Entre Nos. Como siempre me acompaña mi amigo Raúl Zul. Buenas noches, Yasmin. ¿Cómo estás? Muy bien, Yasmin. Bueno, pues ya estuvo terminado el proceso electoral del domingo pasado, 1 de junio, para elegir por primera vez en la historia jueces y magistrados en cada entidad en el país y obviamente acá en Yucatán. Bueno, el común denominador, Raúl, fue la ausencia de votantes. Una elección muy enredada, ¿no? La gente decía, bueno, ¿cómo voto? ¿Quién es Raúl Zul? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cuál es su rostro? ¿Qué antecedentes tiene? Pues decir, estoy usando tu nombre, pero así surgieron nombres de personas que el grueso de la población que acudió a votar no conocía. Y Sí. entonces hay hubo, Muy enredado, hubo- ¿no? pues mira, tenías que marcar en un cuadrito el hombre para la cierta jurisdicción y en el otro lado el de mujer. Ujú. Y entonces como que estaba medio complicado y enredado buscar a ver dónde está Raúl Zul, que es el por el que quiero votar, y no encontraba si veías otros nombres. Yo creo que hubo una confusión. Yo le llamaría a este proceso electoral un ensayo. No fue propiamente una elección. Recordemos que, vaya, mi punto de vista es que está asemejando a lo que pasó en el 2018. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ganó con la votación de la tercera parte de la población. O sea, una mínima parte de la población que votó lo convirtió en presidente de la República, lo cual es válido y legítimo, pero fue el ausentismo el que prevaleció. Ahora estamos viendo lo mismo en esta primera elección del Poder Judicial. Por eso hablo de que fue una especie de ensayo, Sí, porque faltan muchas cosas, yo creo que dos cosas, mejorar, Yasmin. reformar. No sé cómo lo viste. Yo te diría dos cosas, ¿no? ¿Cuánta gente votó? El 13%. 13% Cuando mucho aproximadamente. aquí en Yucatán. Sí, Conste que Yucatán nos caracterizamos por ir a votar, claro, eh, por cumplir con nuestro deber cívico, ¿no? sí. Yo, yo apuntaría dos cosas para iniciar esta plática aquí entre nos. La primera es que efectivamente la legalidad es la primer fuente de la legitimidad, ¿no? Este proceso fue legal, es legal con todo lo que marca la Constitución, no hay duda de eso, ahí está, ya se dio el primer paso. La segunda cosa es la que apuntabas. Esto tendría que verse, tal vez la palabra ensayo lo describiría mejor, aunque algunos le pondrían algunos peros, porque pues en esto es algo muy serio para Ya, que sea un ensayo, ¿no? claro, Pero efectivamente, si hay que tomarlo como un ensayo, o tendrían que tomarlo como un ensayo, porque por los no porque fue lo que debió ser, ¿verdad? claro, porque por las múltiples, o digamos así, espacios de oportunidad, para decirlo con cierto eufemismo, ¿no? Hay muchas cosas, pero muchísimas cosas que debe de mejorar para que se convierta este ejercicio de elección de En algo jueces y magistrados en democrático, algo plenamente legítimo, es decir, lo que la gente entiende, aunque esto lo podemos discutir, la gente entiende por la participación, que debiera ser, hay una noción que debiera ser según la noción que tenemos todos, de que debieran participar el 50% más uno de la población electoral, claro. ¿no? Ahora, como bien dijiste hace un momento, no siempre han votado ni el 50%, casi siempre está abajo de esto, ¿no? Y esto, pues, le Bueno, resta cierta. Yucatán no, ¿eh? Yucatán no, pero Yucatán somos ha sido excepción, excepcional, lo ¿no? dijiste, es excepcional. Pero en otros lugares, digamos, es bastante más baja, pero todo rondaba incluso abajo del 50% de siempre. Este 13% efectivamente tendría que verse como muy baja participación. ¿Cuál es el saldo negativo de todo lo que vimos el domingo? Yo te diría, ahorita me compartes tu punto de vista, tu opinión. Yo creo que el saldo negativo en realidad de este procedimiento, Raúl, es que hubo la terquedad del sector oficial, y estoy hablando por esto, el gobierno promotor, este,
tanto estatal como federal, que se empecinaban en decir que todo salió muy bien, que todo salió perfecto y que realmente fue una elección nítida, correcta, adecuada. Yo no dudaría que pudo ser adecuada, pero fíjate que hubo sitios donde me decían que no hubo la cadena de custodia. Cuando terminó y cerró las casillas, el gente de Morena trasladaba las boletas. Entonces ya no hubo una un aseguramiento, ¿no? ¿Quién no te dice que las boletas que quedaron libres, que debe haber sido un montón, Ujú. se pudieran tachar luego? No había un control. Esa es una. La otra es que hubo, pues el ausentismo, seguramente lo vamos a ver hoy, cuando ya haya el recuento final y se dé los datos de cuántas boletas nulificadas o canceladas, porque realmente la gente se pudo equivocar mucho de cómo debía votar y eso va a implicar pues nulidad de boletas, ¿no? Sí, yo pienso que va a ser muy alto va a ser muy alto la anulación, digamos, ya sea deliberado o no, ¿no? Porque también lo que sabemos es que mucha gente, cuando menos un sector de la gente acudió a votar y en protesta acudió a anular su voto, o sea, lo hizo deliberadamente, ¿no? Sobre todo los maestros, ¿ah? Sí. De la gente que siguen en protesta y en paro. Faltaría ver quiénes, ¿no? Pero la segunda es efectivamente lo que tú apuntas, que se hayan anulado por haber tachado, por haber marcado mala Por boleta. error. Sí, yo te decía, yo pienso que esto visto como un ensayo tendrían que corregir, tendríamos que saber exactamente qué pasó en cada punto del algoritmo del proceso de votación para saber en qué se va a mejorar, porque de lo que algo tenemos claridad es que tiene que mejorarse, porque no podemos acostumbrarnos, Claro. ¿no? Aunque es perfectamente legítimo y legal, digámoslo así, pero no podemos acostumbrarnos a esta baja votación, necesitamos que la gente participe más, pero para eso tienen que suceder, se tienen que dar muchas cosas, eso de mejorar todo este proceso, ¿no? Entre otras cosas, eso ya vamos a discutir. Ahora hay otro tema muy importante que no podemos dejar a un lado. Se gastó en este proceso nada más ni nada menos que 7 millones de pesos, 7.000 millones de pesos. Ujú. Estás hablando de un chorro de dinero que fue para la cuestión de la estructura electoral, para mover los órganos electorales estatales, para mover los órganos federales, como fue el INE y en el caso de Yucatán y Yapac, la movilización de vehículos, gasolina, se le pagó a los funcionarios de casilla, su lunch se les entregó con con Como la elección constitucional, como cualquier elección cualquiera, constitucional. pero todo eso tiene un precio y un Claro, la costo. democracia es cara, Claro. Yasmin. Y La entonces, democracia es cara. obviamente, pues bueno, si estamos hablando de cuánto se gasta a nivel nacional para desarrollar este proceso, bien valdría la pena, Raúl, que hubiera sido un éxito. El hubiera no existe, pero bueno, lo deseable es que todo saliera conforme lo previsto y no fue así. Para empezar, el ausentismo de las mesas de votación. Yo estuve girando por varias partes. En el interior del estado se fletaron los alcaldes. Ujú. Los alcaldes movieron gente y hubo mayor movilización, veías gente en las colas. En Mérida te digo que hubo gente de Casillas, por ejemplo, en Juan Pablo II, también aquí en Chubusna, donde decían, "Pues, son las 3 de la tarde, faltan 3 horas para cerrar las casillas". Y la última persona que vino a votar fue a las 12 del día. O Ujú. sea, llevaba 1, 2, 3 horas esperando que llegara otro prospecto votante en esa casilla, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? O sea, que los mismos funcionarios de casilla se aburrieron porque no hubo gente. Sí. De hecho, en la casilla donde votó el gobernador Joaquín Díaz Mena, que fue como alrededor de las 10, 10:30 de la mañana, habían 4 personas haciendo cola cuando él llegó. O sea, hubo realmente, en el momento que quisieras, podías ir a votar. Simple y sencillamente no había gente. Ujú. Es cierto, esto
de entrada es algo que requiere Hay que mejorar. sopesar. Ya, se tendría que tener en cuenta esto. Claro, no podemos esperar que los involucrados, estoy hablando del gobierno y del gobierno, que saliera a decir que esto ha sido un fracaso. Eso, por mucho que lo hiciéramos, no iba a salir, un político no iba a salir a decir esto, ¿no? Ahora, esto es una cosa el discurso hacia afuera y otra cosa sería de ver con cierta preocupación o con mucha preocupación realmente que la próxima, porque está muy próxima, el 27 creo tendríamos otro tanto del Poder Judicial, que se va a empatar con las otras Sí, constitucionales, así es, electorales, y esto va a ser muchísimo más difícil. Imagínate, si ya de por sí son cañones complicado. complicados, y ahora dos, Y va a ser además la verdaderamente. elección O municipal, sea, ¿no? yo digo, la primera lección, la primera conclusión que debiéramos sacar de esto, en tanto que lo podamos ver como un ensayo, es que hay que simplificar estos asuntos. No sé cómo, y eso debía ser tarea de los partidos, debiera ser de los políticos, que dejen de estar flojeando, como decía Denise Merker, sobre todo de los partidos de oposición, que dejen de flojear y que se pongan a argumentar, a hacer las En esta cosas bien. ocasión limitaron a los partidos políticos, ¿va? Bueno, excepto Morena, que se movió a su libre albedrío. Sí, pero aquí nada, yo lo que diga, nada les impedía a los partidos hacer lo que hicieron los demás, hacer Capacitación, su no. propia, no, esta guerra, lo que hubo, la famosa guerra de De acordeones y todo, acordeón. nada les costaba decir a los partidos, bueno, vamos a acudir y vamos a, Eso es chamba, pero ¿verdad? claro, pero imagínate lo que hubiera significado, Yasmín, que se hubiera movilizado y cuyo único objetivo sería anulen su voto. ¿Te imaginas lo que hubiera significado que un alto porcentaje Anule su voto. anule su voto? No, no, Digo, significado políticamente, porque seguramente al final del día van a salir elegidos, como ellos bien dicen, los que quería el partido en el en el poder, poder. pero el significado político de haber hecho ellos la tarea, de que de pronto salgan, no, pues se anularon, no sé, más del 50% de los que fueron a emitir. Imagínate, este sí es un golpe poderoso, ¿no? Pues sí, Pero no lo hicieron, aquí, no donde hicieron lo la veo yo el problema grave es que salga a decir que todo fue perfecto. Porque eso estás hablando de arrogancia de poder, de intolerancia y de no tener los pies bien asentados sobre la tierra, ¿no? Evidentemente, como tú dices y como ha coincidido muchos actores y voces en los últimos días, ese proceso no fue lo que se esperaba. El solo hecho que la gente no haya salido a votar, pues no es un fracaso, pero sí es algo digno de tomar en cuenta. Sí, O sea, que no prendió, que la gente no le interesó, pero fíjate lo que la gente no entendió. Quienes van a llegar a los órganos de justicia, magistrados, jueces, a nivel federal y estatal, son los que van a decidir sobre nuestra vida de cualquier ciudadano cuando tenga algún conflicto jurídico, sea por cuestión de manutención familiar, sea por cuestión de, este, de la es la propiedad, muchas de esas sí, cosas de la propiedad importantes. mercantil, del patrimonio y también sobre la cuestión de tener el control sobre un hijo, o sea, Ujú. tener Todas las cuestiones la familiares, las relaciones familiares. muchas cosas. Entonces, sobre manos de estas personas va a estar el futuro de muchos de nosotros que tengamos algún percance legal, jurídico de este tipo. Entonces, no es cosa menor, Raúl, no es cosa menor dejar la impartición de justicia en manos de gente que no conoces. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Yasmín, y por eso yo te decía de la importancia de la participación de todos, y yo estoy hablando y hablo de los que más dicen que esto fue un fracaso, que obviamente son los partidos de oposición, porque no fueron capaces, no fueron capaces de salir De y decir, mover. de mover y decir, por ejemplo, aquí en Yucatán hubo una persona muy cuestionada, por cierto, uno de los magistrados, que aparentemente ya con la, Mendoza. no, Hernán Vega.
Al Fue parecer, cuestionado por alguna al organización. parecer no ganó. Ahí estaba hasta yo, bueno, hasta donde pude ver Estaba cerca estaba cerca. de una mujer, Erika Todos, Ella está apuntando para para ser el tribunal. para el tribunal y va a ser la presidenta, Y Hernán sería para, un magistrado, es un magistrado. o sea, Bueno, a él fue cuestionado. Yo pude ver, seguramente tú también pudiste ver muchas notas sobre las dudas sobre su probidad, porque él fue una autoridad en gobernación en el Instituto Nacional de él, Migración. sí, ¿Te acuerdas? Bueno, él habla de que ese asunto ya está sí, desechado. está bien, pero cuestionado era cuestionado y nadie le siguió, nadie le dijo, o sea, me estoy refiriendo Bueno, a estás hablando estamos hablando de que el partido en el poder, en ese caso Morena, lo promueve ajá, de alguna manera. pero pues pero ya vimos a muchos que promovió Morena y no llegaron, ¿no? O sea, para todos fue una sorpresa, por ejemplo, que llegara Hugo Rodríguez, o sea, va a ser el primer presidente de la Suprema en el primer año por haber tenido, según La la mayoría. mayoría, y muy, 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 muy por encima del que le seguía, ¿no? Es decir, que podemos decir de la democracia lo que queramos, pero siempre hay un espacio para la Bueno, oposición, siempre hay un espacio lo para que sí es un hecho es que todos los procesos, procedimientos son perfectibles, pero este tiene obligadamente que ser en eso perfectible estamos de acuerdo, porque claro, salió bastante con muchas deficiencias. Pero claro, bueno, claro. esperemos que lo tomen en cuenta quienes lo promovieron para volver a hacer esto, que haya una amalgame total que permita realmente que quienes vayan a llegar a estos puestos por primera vez electos directamente por el voto popular del pueblo, sean gente que realmente tengan el bagaje, el conocimiento, la autoridad moral y sobre todo la honestidad y la pulcritud de la que tú hablas para impartir justicia, Así que es es. lo que necesitamos. Teníamos un poder judicial, ¿cómo quieres tú?, que operaba, Pero muy mal. que había mucha queja, que no estaba ideal, pero operaba. Y esto se trataba de mejorar, Tendrá que ser. Porque allá te voy a apuntar, Yasmín, esperemos. en la segunda parte de lo que empecé. Allá efectivamente es muy poca la legitimidad con esta muy baja votación. Pues sí, Entonces, como todos sabemos, la otra fuente de la legitimidad está en el que hacer en los resultados. Si estos jueces, si estos jueces no son capaces de entregarnos buenas cuentas en cuanto inicien su gestión, entonces habrán perdido todo, porque ya no tendrán la legitimidad, ni tuvieron la gran legitimidad a la hora de la votación, pero mucho menos en su quehacer. Y allá sí tendríamos que pedirle cuentas en esto, que pues ya no no, pudieran seguir. vamos a esperar los resultados oficiales ya para seguir discutiendo el tema, pero encomendándonos a Dios que realmente salga lo mejor Por último posible. recurso, Pues sí, porque realmente hay que desear que quienes hayan ganado sean gente que realmente haga un buen papel. Eso es lo que tenemos que desear. Es como siempre hemos dicho, Raúl, cuando llega una autoridad al gobierno estatal, municipal o federal, hay que desear que lo haga bien ujú, porque en eso nos va la vida pública, privada, ¿cuál nos podría ayudar? política, social, económica, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esto. Bien, y hablando precisamente de la vida pública, hay que recordar que el lunes, hace 2 días, 2 de junio, se cumplió un año, 12 meses que hubo la elección estatal en Yucatán Ujú. para renovar los poderes, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, y desde luego los ayuntamientos de Yucatán, 106 municipios. El gobernador Joaquín Díaz Mena celebró este arribo al gobierno del estado, a esta elección que ganó bastante arrolladoramente el 2 de junio del 2024. Lo celebró ya en una gira por Valladolid. Allí fue donde él recalcó y destacó que, bueno, el compromiso sigue teniendo es precisamente hacer todo lo que prometió en campaña para procurar que Yucatán mejore económica, política y socialmente. Veremos qué pasa. Pero bueno, un año ya de su elección y será
en octubre, cuando cumpla el año de haber rendido protesta como primer gobernador emanado de Morena, ¿no? Pues allá De está, hecho, es el primer gobernador de Yucatán que tiene Morena. pues allá está un claro ejemplo de que el actual gobernador llegó con la legitimidad que dan los votos, como tú bien dijiste, muy ampliamente, muy significativamente, bueno, o muy significativo, Arropado, fue arropado arropado. por Ujú. la población. Ahora bien, ahora sí nos toca a nosotros ver, bueno, si la otra parte de la legitimidad en los hechos, en su gestión, es buena, es mala, es regular. Pues hay que esperar, Hay que, vamos, estamos viendo los vamos a primeros meses. analizar. El asunto más delicado que tiene ahorita enfrente el gobernador del estado es lo que está pasando con la coordinadora del movimiento de los maestros, la CENTE, no el CENTE que es con S, La coordinadora la coordinadora, que está exigiendo, pues, quiere todo, de la ¿no? Virgen. Pues sí, 100% de aumento salarial, que se eche para atrás la ley del ISSSTE y la ley del ISSSTEI a nivel local, en fin, una serie de cosas. Muy complicado el tema. El gobernador ya dijo que hay una mesa de diálogo, quiere dialogar, pero es terrible lo que está pasando. Parece que se abrió el hecho de que la gente puede protestar como quiera. Vivo, el derecho de uno termina cuando empieza el tuyo, ¿no? Entonces, fíjate que tienen derecho a manifestarse, pero la calle 61 llena de casitas de campaña no fue un espectáculo agradable a las puertas del Palacio de Gobierno. ¿Tú cómo ves, Yasmín? Yo a eso de la coordinadora le agregaría que hay una serie de también de institutos Y de manejos que ahí. se están, que igual están saliendo a protestar, como que allá se prendió alguna, Sí, alguna. detonó algo que también nos debe llamar la atención y debe llamar obviamente la atención al gobierno, ¿no? ¿Qué está pasando realmente en el sector de educación? Porque pues ya hay varios tecnológicos por Que diferentes están razones. sumando. Yo creo que la CGI, la Secretaría General de Gobierno, con el maestro Balam, no le está yendo muy bien en la feria. Yo creo que eso es lo que está pasando. No hay mucho control ahorita en las escuelas. En fin, vamos a ver qué pasa con esto. Es un tema que seguramente nos va a dar para platicar en otra ocasión, Raúl. Yo te agradezco mucho. Vamos a seguir pendientes a ver qué pasa con los resultados oficiales de esta elección discutida y polémica, controversial, la del Poder Judicial. Y ya el tiempo se nos agotó. Lo seguiremos hablando, Raúl. Claro que sí, Yasmín, aquí entre nos, como Aquí siempre. entre nos. Gracias por su atención. Agradecemos mucho en los controles a nuestra amiga Mónica Shulup, que nos permite estar en contacto aquí en Comunique Channel. Gracias por su atención. Un saludo, Raúl. Gracias, Raúl. Buenas noches, Mónica. Yasmín Rodríguez. Buenas noches.